Hola, ¿qué tal? A ver, en este vídeo voy a explicaros la introducción a los máximos y mínimos de funciones de variable real. Y en concreto, en este vídeo voy a explicar dos cosas más teóricas, que son, primero, la interpretación geométrica de lo que es un máximo y un mínimo, pero sobre todo atendiendo a dos conceptos. El primero, que diferenciéis entre máximos y mínimos absolutos versus máximos y mínimos relativos. Y lo segundo, que nos demos cuenta de si en un ejercicio nos están hablando de máximos y mínimos de una función completa o restringido a un intervalo, ¿vale? Entonces, para dar esta interpretación geométrica, voy a hacer parecido a cuando hemos explicado la monotonía de una función, que es que he hecho un dibujo cualquiera en el que primero os he hecho pensar cosas, ¿vale? Así que me tiro yo 10 minutos pintando esto y os lo enseño. Me ha vuelto a pasar otra vez que no le he dado al pause. Madre que me parió. Vale, ahora sí le doy al pause. Venga, por aquí tengo los ejes X e Y. Como veis va a ser un dibujo así anchote como el que os he hecho en monotonía una función. Y lo dicho, dibujamos una función cualquiera que tenga ciertos puntos peculiares en los que haceros pensar. A ver, un día me voy a grabar el behind the scenes viendo cómo hago todo esto después de un ratazo. Pero bueno, sigo. Venga, después de darle muchas vueltas, ahí lo tengo. Vamos a ver. Repito que he planteado un dibujo que simplemente sirve para ponernos un poco en situación de las cosas que pueden pasar, pero no vamos a ver todavía nada analítico, por lo menos en este punto, ¿vale? Entonces, os explico primero la diferencia entre máximos absolutos y relativos, que sobre este dibujo se ve muy claro. Mirad, los máximos relativos son cualquier punto que veáis en este dibujo que está por encima de sus alrededores. Por ejemplo, este punto que estoy marcando en verde está por encima de sus alrededores. Si yo tengo un señor, os gusta que os pinta el señor, ¿eh? Si yo pinto al señor de siempre, este que pinto con el pico aquí arriba, este señor está en un punto que está justo por encima de sus alrededores. Me lo ocurro demasiado el dibujo de este tío, que lo estoy haciendo con regla, ¿qué te parece? Bueno, lo he dicho, si yo a este tío le pongo aquí encima, efectivamente justo cuando está en ese pico, uy, que se me ha pillado con la zona verde, leche, espérate, a ver si lo consigo coger a él solo, ahora sí. Decía, cuando yo lo pongo justo, bueno, será posible, vamos a intentarlo. Bueno, ahora que he liado con el señor, repito, cuando yo le pongo justo aquí encima, justo en ese punto, está por encima de sus alrededores, ¿verdad? Vale, pues eso es la definición, un poco guarrilla, pues bueno, la definición de máximo relativo de una función. Repito, este punto es un máximo relativo, este punto es un máximo relativo, este punto es un máximo relativo y no veo más. Porque, ojo, ya os voy avanzando que lo que ocurre, por ejemplo, en zonas como esta, no lo vamos a explicar en este vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es importante para la selectividad. Si hacéis una carrera en la que os tengamos que explicar máximos y mínimos un poquito mejor, pues sí hablaremos de lo que pasa en un punto como ese. Ese punto es una asíntota, o sea, no es un punto en realidad, es que es una tendencia de la función hacia cierta asíntota donde algo tendríamos que decir que tiene que ver con los máximos y los mínimos. Pero yo me voy a callar, ¿vale? Ya os digo que ese punto no lo vamos a estudiar y os lo voy a poner tal cual, ¿eh? Lo pongo aquí. No lo vamos a estudiar. Vale, entonces de momento los puntos que os estoy marcando en verde son los, a ver si lo pongo bien, máximos relativos. Repito, los que os estoy marcando en verde son los máximos relativos. Que ya que estamos, ¿qué les pasa a esos puntos? ¿Cómo puedo identificarlos? Pues leche, creo que hay algo bastante cantoso, ¿verdad? Es que aquí la recta tangente es horizontal, ¿os acordáis, no? Y ahí la recta tangente es horizontal. Y cuidado porque aquí pasa algo. Es que ahí no hay recta tangente, ¿verdad? Es un pico. Un pico es una zona donde la derivada no existe. Vale, pues vamos a ir indicando esas cosas. Repito, ya veo que los puntos donde la derivada se anula son especiales, ¿no? Os recuerdo que recta tangente horizontal es que la derivada vale 0. Lo mismo pasa aquí, la derivada se anula. Y algo especial pasa aquí, ¿verdad? Que es que no existe, ahí está, la derivada. En ese punto. Entonces, candidatos a ser máximos y mínimos relativos de una función, que son los que os estoy representando, aquellos donde la derivada se anula y aquellos donde no existe la derivada. Vale, vámonos con los mínimos. Un segundo por aquí. Con los mínimos los ponemos en amarillo, por ejemplo. Bueno, pues los mínimos, por cierto, se definen como puntos donde si yo pusiera a este señorín en esos puntos, está por debajo de sus alrededores. Yo cuando a este señorín me lo llevo hasta aquí, está por debajo de donde estaba un poquito a la izquierda y de donde estaba un poquito a la derecha. Está en un mínimo relativo. Aquí está en otro mínimo relativo. Y ojo, que aquí también está en un mínimo relativo. Cuando llega el tío caminando hasta aquí, en ese punto está por debajo de sus alrededores, porque por la izquierda estaría más alto
y por la derecha estaría muchísimo más alto. O sea que, ojo, porque ese punto también es especial. Pero ya os digo yo que es de los grises, es de los que no vamos a estudiar en este curso relativo a la PAU. Si estuviéramos estudiando las cosas en más profundidad, en teleco, biomédica, químicas, que son carreras para las que damos clases, incluso para informática y demás, esto habría que estudiarlo un poco más pormenorizado y sí habría que estudiar qué pasa ahí. Pero bueno, lo he dicho, de momento los puntos que más me interesan, pues leche, esto es un mínimo relativo, esto es otro mínimo relativo y este es otro mínimo relativo, ¿verdad? Insisto en una cosa, que es que no vamos a estudiar lo que pasa aquí. Donde, ojo, ya os avanzo una cosa. Claro que hay un mínimo relativo. Y esto en la universidad hay que estudiarlo, ¿vale? En la universidad hay que estudiar lo que pasa en esa discontinuidad. Pero bueno, no os ansiéis, que por suerte nosotros no vamos a tener que hacer nada de esto. Por cierto, cuando antes he dicho que no lo vamos a estudiar, lo he dejado demasiado genérico. Y si os pongo, mejor dicho, creo que lo voy a hacer así. Voy a poneros que no vamos a estudiar la implicación de las asíntotas horizontales en el valor de los máximos y los mínimos, ¿vale? Lo voy a dejar más claro, repito, no vamos a estudiar. Ojo, para la PAU, ¿vale? Para la PAU, la implicación de las asíntotas en vamos a decir, en los máximos y mínimos, ya está. En los máximos y mínimos. Insisto, la tiene cierta implicación. Por supuesto, si me decís, no, es que mi profe justo ha hecho un ejemplo, ¿qué tal? Preguntadme, que esto se puede explicar súper fácil, ¿vale? Pero vamos, de momento, lo que voy a contar ahora, vais a ver que esos puntos nos los vamos a saltar y también nos vamos a saltar estos, y vuelvo a indicarlo aquí, que es que no vamos a estudiar para la PAU, un segundo, aquí estoy, las discontinuidades en la búsqueda de máximos y mínimos. Las discontinuidades en la búsqueda de máximos y mínimos. Hala, ahí lo dejo dicho, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en los puntos donde he encontrado mínimos relativos? Pues, de nuevo, bueno, justo no he puesto un punto donde no exista la derivada. Por casualidad, solo he puesto puntos donde la derivada se anula. Ahí tenemos una tangente horizontal y tangente horizontal, ¿verdad? Es decir, hemos encontrado, a ver si lo pongo bien, hemos encontrado mínimos relativos, lugares más bajitos que los otros, allá donde f' de x era igual a 0, f' de x era igual a 0 y f' de x era igual a 0. También os podría haber puesto un pico para abajo perfectamente, o sea, os podría haber puesto un pico para abajo y ahí habríamos dicho que no existe la f' de x y que también es un punto de los amarillos. Perfectamente, lo que pasa es que, oye, casualidades de la vida, en el dibujo que he hecho esto no ha aparecido, ¿vale? Entonces, un segundo que me he hecho esto para atrás. Ahí está. Entonces ya sabemos que existe algo que son unos puntos posibles candidatos a máximos y mínimos que vamos a llamar puntos críticos, que son donde o bien la derivada se anula o bien la derivada no existe. Pero ten mucho cuidado porque, por ejemplo, donde la derivada se anula o la derivada no existe, la derivada se anula, la derivada no existe, en algunos hay máximo y en algunos hay mínimo. Es decir, habrá que hacer algo más. Cuando uno calcula puntos críticos, no busca ese algo más todavía. Solo saca una lista de posibles sitios donde pueden pasar cositas, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner por aquí, perdón, que no lo había escrito, que los puntos amarillos son los mínimos relativos. Vale. Y cuidado que hay algo interesante que no estoy plasmando en este dibujo, que es que puede ocurrir que en un lugar tengas una derivada igual a 0. Puede pasar que tengas una derivada igual a 0, ¿vale? Porque justo, igual ahí no se ve claro, pero si lo hago un poquito mejor, mirad, lo pongo más plano todavía, ahí está. Puedes tener derivada igual a 0 y no ser ni un mínimo ni un máximo, porque aquí podría decirme, no, hombre, sí, si me coges a mi señorín, me coges a señorín y lo pones ahí, ¿está por encima o por debajo de todo su alrededor? No, 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 no. ¿Está por encima de su izquierda y su derecha? No, está solo por encima de su izquierda, pero no por encima de su derecha. ¿Lo veis? Por lo tanto, ni es un máximo ni es un mínimo. ¿Lo veis? Vale, pues esos puntos donde la derivada también se anula, pero no hay ni máximo ni mínimo, también tenemos que estudiarlo. Es decir,
cuando la derivada se anula no solo tiene por qué haber un máximo o un mínimo, puede pasar que haya otra cosa. Todavía no lo llaméis ni punto de inflexión ni leches, ya hablaremos de eso, ¿vale? De momento simplemente quiero que veáis que efectivamente buscar los puntos donde la derivada se anula es una forma de empezar a hacer el estudio. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora hago el versus máximos y mínimos absolutos, ¿vale? Básicamente es que me digáis la altura máxima de esta función. Bien. Y ojo, os he dicho que vamos a obviar lo que pasa en las asíntotas, ¿vale? Entonces, sin contar con las asíntotas, ¿cuál es el punto más alto y más bajo de esta función? Pues hombre, si echáis cuentas, mirad un segundo por aquí. Vamos a ponerlo, lo voy a poner así para no molestar. Mirad, la altura máxima de la función, repito, sin contar con lo que ha pasado en las asíntotas, que os he dicho, estamos en un curso especial, solo vamos a ver lo que se pide en la PAU. Bueno, estaremos de acuerdo en que este parece el máximo absoluto, ¿verdad? Es la altura más alta de la función. Insisto, dentro de que es verdad que coge más altura, pero no vamos a estudiar eso, ¿verdad? Bueno, pues si solo nos centramos en el resto de la función, la altura más alta que coge la función es de todos los puntos críticos que hemos visto, este, ¿verdad? Vale, eso es muy importante que lo pillemos bien. La frase que he dicho que de todos los puntos críticos, uno de ellos es el máximo absoluto. Vamos a marcarlo así, ¿vale? Y lo voy a poner por aquí. Fijaos, ¿eh? Puedo aplicar aquí. Exacto. Y ahí os marco que el que está puesto con una caja, ese es el máximo, ojo, en singular, absoluto de la función. Máximo absoluto. Insisto, sin tener en cuenta lo que pasa en las asíntotas. Ya veis que os estoy mintiendo un poco, ¿verdad? Porque las asíntotas son importantes. Bueno, eso ya lo veremos en la carrera. De momento, haciendo oídos sordos a lo que pasa ahí, efectivamente, en el resto de la función, la altura más alta es esa. Eso es el máximo absoluto, ¿vale? En el mínimo absoluto vamos a discutir menos, ¿a que sí? Porque en este caso, clarísimamente, el punto más bajo de la función es este. Segundo. Cuidado porque me como justo la nube que habíamos puesto por ahí. Pero vaya, veis como la altura más baja que coge la función es esta de aquí, ¿verdad? Vale, pues vamos a marcarlo así. Os marco con esa caja. Eso es. Y os digo que el punto que hemos marcado así es el mínimo absoluto. Insisto, es tan fácil como la altura más baja de la función. Ya está. Repito, la que hemos marcado así es el mínimo absoluto. ¿Vale? Y iros acordando de eso. Altura máxima o altura mínima de la función son el máximo y el mínimo absoluto. Vale. Ya sabemos la diferencia entre absolutos versus relativos. Os recuerdo, relativo, máximo relativo, cualquier punto que está por encima de sus alrededores. ¿Vale? Máximo absoluto, el más alto de todos. Mínimos relativos, cualquier punto que está por debajo de sus alrededores. Mínimo absoluto, el más bajo de todos. Hasta ahí bien. Cosas que no vamos a estudiar en este curso, pero sí estudiaremos en la universidad, qué ocurren las discontinuidades y qué ocurren las asíntotas, ¿vale? Pero de momento, como digo, en este curso no estudiamos nada de eso. Bueno, pues vamos ya al siguiente apartado, que es el de los puntos críticos, que os acabo de decir cuáles son. Cuando en un ejercicio se nos pide hacer el listado de puntos críticos, solo se nos está pidiendo... ¡Ay, perdón! Aquí me ha faltado, bueno, voy a poner el titulillo. Me ha faltado una cosa que no os he dicho, lo de los intervalos, perdonad. Un momento, ¿qué hacía yo? Se me había hecho corto. A ver, decía por aquí... Vaya, ahí estoy. Que ahora os hablo de los puntos críticos. Puntos críticos, ahora hablamos. Y decía, perdón, que antes en el título os he prometido otra cosa. Os he prometido que íbamos a hablar no solo de absolutos versus relativos, eso ya, check, sino de función entera versus intervalos. Cuidado, porque puede pasar que yo en un ejercicio como este os pida estudiar los máximos y mínimos, tanto absolutos como relativos, pero suele ser más los absolutos, restringidos a un intervalo. Repito, restringidos a un intervalo. Entonces, imagínate que en el ejercicio, vamos a ver, te marco, vamos a ponerlo así, que hagas el estudio solo. Vamos a ver dónde lo pongo. Mira, desde aquí por la derecha, ¿vale? Hasta... A ver dónde lo veo. Pues por ejemplo, aquí por la izquierda. Repito, imaginaos que no os digo que hagáis el estudio en la función completa, sino que os pido que hagáis el estudio desde aquí hasta aquí, ¿vale? O lo que es lo mismo, que hagáis una especie de ventana, ¿vale? Repito, que hagáis una especie de ventana y solo me hagáis el estudio en lo que entra en la ventana, ¿vale? Vamos a poner la ventana para allá y la ventana para acá. Y este estudio, aunque parezca mentira, va a ser bastante fácil.
Repito, ¿eh? Imaginaos que ahí tenemos un lateral de intervalo. Y aquí tenemos otro. Muy importante lo que va a pasar justo ahí, ¿vale? He puesto un ejemplo en el que aposta pasa una putadita, ya veréis. Vale, ahí estoy. Y ahí estoy. Vale. Bueno, pues solo me falta que digamos aquí, en ese intervalo, en ese hipotético intervalo, no sé si lo llamaré desde A hasta B, no estoy seguro, a ver que lo veo. Un momento, lo veo por aquí. Efectivamente, imaginaos que os hago la restricción desde A hasta B, ¿vale? Y os digo, hállame los máximos y mínimos, perdón, el máximo y el mínimo absoluto en ese intervalo. Vale, pues primero vedlo a ojo. Necesito que me digáis el punto más alto y el punto más bajo de la función en ese intervalo. Bueno, si os fijáis, hombre, el punto más bajo está claro, es este, ¿verdad? Este es el mínimo absoluto en el intervalo. Repito, es el mínimo absoluto en el intervalo AB. A ver, vamos a poner esto un poquito por arriba. Uy, perdón, mierda. Repito, ese valor es el mínimo absoluto en el intervalo AB. Ahí está. Vale, es la altura más baja, ¿verdad? Repito, si yo solo me centro ahora, solo me centro en lo que pasa dentro de la ventana que estoy coloreando, ¿vale? Bueno, si me apuráis, en vez de colorearos todo para no volveros locos, perdón, vamos a pensar solo en lo que es la función, ¿vale? Repito, si yo te pido hacer la restricción en el intervalo, te pido que solo me hagas el estudio en lo que te he pintado de morado, ¿vale? Muy bien, pues en lo que te he pintado de morado, dime el valor más alto y más bajo que coge la función. Hombre, el más bajo, como digo, lo hemos visto claro, a ver, que es esta altura de aquí, ¿verdad? Repito, esta altura de aquí, evidentemente, es la más bajita que coge la función dentro del intervalo, ¿verdad? ¿Y la altura más alta? ¿Cuál es? Y ojo que aquí hay sorpresas. Porque claro, me podéis decir, no, es que antes me has dicho, Álvaro, que no estudiemos lo que pasa en las asíntotas. Ya, lo que es la asíntota ya ha quedado fuera del intervalo. O sea que eso no es excusa. Espérate, me voy a llevar esto un poquito para allá. Ahí está. Decía que lo que es la asíntota ya ha quedado fuera del intervalo. Eso no es una excusa. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues ahora ocurre que resulta que aquí, en este punto, la función coge el valor más alto. Repito, en ese punto resulta que coge la altura máxima. Es decir, que eso es el máximo absoluto en el intervalo AB. En el intervalo AB. Os recuerdo, todavía no estamos viendo nada en términos absolutos, me refiero a analíticamente, no estamos haciendo ni una cuenta, ¿vale? Solo quiero despertaros el instinto de ciertas cosas. Entonces, quiero que veáis que simplemente cuando hay intervalos de por medio pasan cositas. Ya está. ¿Qué cositas? Pues que una zona en la que tú ni te habrías fijado, esa zona tú ni te habrías fijado en ella. Pues resulta que ahí la función alcanza el máximo absoluto. Es la leche. Ahora vamos a intentar darle un poco de color a esto de alguna manera. Repito, cuando hablamos del máximo absoluto, os lo voy a pintar así. Ahí está. Eso es. Y el mínimo absoluto, ahí está. Repito, en el caso del mínimo absoluto es justo un punto en el que tú ya te habías fijado. Sí, eso puede ocurrir. Pero hay un pequeño añadido, que es que resulta que los laterales del intervalo te empiezan a importar de una manera especial. Los tienes que tener en cuenta en el estudio. Lo mismo habría pasado por aquí, en este lateral del intervalo. Lo que pasa es que justo en este caso el valor que coge la función no es ni el más alto ni el más bajo. Por eso no lo estoy haciendo en mi caso, ¿vale? Insisto, si solo estudias la función en el intervalo, estaremos de acuerdo de que en el dibujo que os he hecho su altura máxima es esa y su altura mínima es esta, ¿verdad? Vale, pues eso vamos a aprender a hallarlo también. Ya os digo que luego va a ser una receta, sota, caballo, rey. Tienes que hacer esto, esto y esto. Pero bueno, que entendamos un poco los porqués, si me viene bien, ¿vale? Entonces, cosas que hemos aprendido ahora sí en el gráfico. Primero, diferenciar entre máximos absolutos y relativos. Máximos relativos, cualquier valor que está por encima de sus laterales. Mínimos relativos, cualquier valor que está por debajo de sus laterales, ¿vale? De sus cercanías, por así decirlo. Máximo absoluto de una función, descontando que no vamos a estudiar qué pasa ahí ni ahí, el máximo absoluto es el punto más alto de la función. Mínimo absoluto, el punto más bajo de la función. Y ahora, cuidado, si te piden hacer un estudio restringido a un intervalo, en general un estudio de máximos y mínimos absolutos, ten cuidado porque si te restrinjo a un intervalo, debes tener cuidado con lo que pasa en los laterales del intervalo. En ambos, lo que pasa que en el dibujo que te he hecho, solo ahí ha pasado que la función ha tomado el valor más alto de todos, ¿vale?
Bueno, como digo, hasta aquí quería llegar en el dibujo. Ahora, la última parte de este vídeo, simplemente que pongamos ya algo analítico, ¿vale? Que es, ¿qué son los puntos críticos que me pueden pedir en un examen, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nomenclatura le doy a esto. Venga, ya. Voy a poner por aquí que se dice que un punto, vamos a llamarlo x igual a x sub 0, es un punto crítico de una función. Repito, es un punto crítico. Crítico de una función. Si o bien la derivada en ese punto se anula, o bien la derivada en ese punto no existe. Repito, es un punto crítico de una función f de x. Vamos a ver, lo pongo por aquí. Si o bien, vamos a ponerlo así esquemático, que seguramente os gusta más. Decía por aquí, o bien f' en ese punto es igual a 0, o bien no existe la f' en ese punto. Esos son los puntos críticos, ¿vale? ¿Y por qué son importantes los puntos críticos? Porque es por donde vamos a empezar a buscar los máximos y mínimos de una función, tanto los absolutos como los relativos, pero eso lo vamos a hablar en otro vídeo, ¿vale? Yo en este vídeo solo quería dejaros explicado el concepto de máximos y mínimos, absolutos versus relativos, y poner el warning de ojo cuando haya intervalos involucrados. Solo quería que veáis eso y ya que estamos, como hemos visto algo especial en todos los puntos donde había máximos o mínimos, que es que o bien la derivada se anulaba o bien la derivada no existía, pues ya me adelanto un poquillo a lo que es la analítica que vamos a ver después y explico lo que es el concepto de punto crítico, que es allí donde o bien la derivada se anule o bien la derivada no exista, ¿vale? En el vídeo siguiente ya nos metemos a estudiar algo concreto. Voy a empezar por lo más fácil, que es el estudio de máximos y mínimos de una función, ojo, absolutos en un intervalo. Eso es lo más fácil que nos pueden pedir, ¿vale? Es decir, la altura máxima que coge una función y la altura mínima que coge una función cuando hacemos la restricción a un intervalo. Pero eso, como digo, me lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Venga, ánimo. Adiós.